Bueno, hoy vamos a hablar sobre la infraestructura eléctrica, comparando México con Estados Unidos. Y esto porque se ha visto en muchos de los comentarios en la última semana que Texas tuvo un problema, que el problema tiene Estados Unidos sobre su regulación. Lo que hay que dejar bien en claro que en Estados Unidos es un mercado abierto, que tiene reguladores y, y la mayoría de todas las inversiones es realizado por privados, y en solo ciertos puntos es por medio de la ayuda pública, en donde se hace principalmente en la transmisión y en la parte de distribución, y algunos reforzamientos que se tienen que hacer en algunas líneas para poder tener la suficiente electricidad. Y hoy con el nuevo plan que tiene esta nueva administración, en donde tienen una mayor cantidad de electricidad y demanda, sobre todo por la parte de la industria, en su crecimiento que van a tener en función de un cambio generacional sobre la forma de la construcción de los carros de combustión a tipo carros eléctricos. Dicho esto, lo anterior, lo que hay que platicar aquí en México y en Estados Unidos, y lo que tratamos de hacer es un comparativo entre Estados Unidos y México. En Estados Unidos, de acuerdo a la información que pudimos nosotros observar, es que las plantas que usan gas natural hay alrededor de 5,717, de las cuales tiene una capacidad de placa de 543,000 megawatts. Esto siguen las carboeléctricas, las eólicas, hidroeléctricas, fotovoltaicas, nuclear y combustible. En total hay 21,583 plantas en todo Estados Unidos, de los cuales tienen de total de capacidad de placa instalada 1. Más de 1,2 millones de megawatts que tienen instalados. ¿Esto qué significa? Que el 45% del total de esto que está instalado está en las plantas de gas natural, el 19% de carboeléctricas, eólicas el 11%, hidroeléctricas el 6%. ¿Y Estados Unidos qué hizo? De acuerdo a estos datos que pudimos nosotros encontrar, es que del año 1970 al año 2000, construyeron alrededor de 6,096 plantas. Del año 2000 al 2020, más o menos fueron 13,261 plantas, y el 60% de las nuevas plantas fueron construidas en las últimas 2 décadas. Es decir, del total de estos 21,000, se construyeron más del 60% en estas últimas 2 décadas. Es decir, que Estados Unidos aceleró su cuestión de estrategia energética y de autonomía y de autosuficiencia en las últimas 2 décadas que han pasado. Y esto lo van a consolidar al año 2030, en donde la mayoría de todo lo que llamamos nosotros de plantas de gas natural se concentró el 62% de la construcción a partir del año 2002. La eólica, a partir del año 2002, el 97% del total de las que están hoy en día operando, y el 100% en la parte fotovoltaica. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte eólica y fotovoltaica tuvo su mayor auge y desarrollo a partir del 2000 a la fecha. Esto lo que ha llevado es que han podido tener un mejor mix en cuanto a la generación de la electricidad, en cuanto a la capacidad de placa que tienen instalados en megawatt. Bueno, ahora ya hablamos de Estados Unidos, ahora vamos a hablar de México. En México supuestamente hay 390 plantas operando, de las cuales tienen una capacidad de placa de 87,000 megawatts. Comparados con los Estados Unidos, que son más de 1,2 millones, creo que ahí sí estamos casi estamos más de cuestiones, serían hablando de más de 10 veces lo que ellos tienen instalado estamos nosotros, donde el 54% corresponde a plantas de gas natural, y de ahí la que sigue son las hidroeléctricas con el 15%, seguidas de las carboeléctricas, eólicas, hidroeléctricas. Quiere decir que la mayor concentración está en los que utilizan gas natural, y solo las hidroeléctricas representan el 15% de la total de la capacidad de placa. Esto no significa que cuando tú observas esta capacidad de placa es que esto en su totalidad lo pueden generar. No, no es así. Esto nada más es un significado, cuánto es el máximo que puede tener de instalación, pero en la vida real la utilización de la operabilidad de cada una de este tipo de las tecnologías va a depender de las características de la materia, en dónde están conectados, cómo pueden subir, cuánto pueden subir a la red, cuánto lo que tienen que mantener en la frecuencia. Son un sinnúmero de factores que se tienen en el mercado eléctrico. No nomás es decir, voy a producir y lo voy a subir. Eso depende mucho de las características, de la interconexión donde estés, y sobre todo cómo te estén realizando el despacho, y dependiendo de cómo esté el mercado, su regulación. En tanto esto, en México, comparado con Estados Unidos de 1900 al 2000,
solo se construyeron 94 plantas de generación de electricidad. Y fue a partir del año 2000 al 2020 donde se construyeron 247. El 85% del total de estas plantas que están instaladas en nuestro país fueron construidas a partir del año 2000 a la fecha, es decir, en 2 décadas. El gas natural, del total de estas 122, del año 2000 a la fecha se construyeron el 52% del total que está hoy en día. En la parte eólica y fotovoltaica, lo mismo que en Estados Unidos, es decir, tuvo un mayor auge, pero nosotros, comparado con Estados Unidos, solo tenemos 63 más 60, 123 plantas entre eólica y fotovoltaica, siendo que en Estados Unidos tienen más de 5,000 plantas instaladas, tanto eólica como fotovoltaicas. Ahí y empezamos con las grandes diferencias y no podemos comparar a Estados Unidos con México. Entonces, en resumen de esta primera hoja es, Estados Unidos tiene 20,583 plantas, tiene una capacidad instalada de 1.2 millones de megawatts y México tiene 390 plantas que producen 87,000 megawatts, que tienen una capacidad de placa de 87,000. Esto lo que tenemos que ver, qué es lo que debemos de entender. Este es un mapa, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, en donde esto es el número de plantas y todos estos puntos que ustedes observan, dependiendo del tamaño, es la capacidad. El más grande es de más de 1,000 megawatts. Y el más pequeño que se puede tener es de 100 megawatts, donde está el aire, el gas natural, la parte nuclear, el carbón, la parte solar y la parte hidroeléctrica, que son las plantas que comúnmente tienen el mayor porcentaje de instalación y de generación. Pero si te das cuenta, en Estados Unidos, del lado del río de Mississippi, del lado derecho del río Mississippi, es donde está concentrada la mayor cantidad. La estrategia que tiene esta nueva administración es hacer plantas del tipo eólica solar en esta sección. Como ustedes pueden ver que no hay tanto, y es donde se pretende hacer una de la concentración de la manufactura. Hemos de recordar que esto es importante porque lo que quieren hacer Estados Unidos es hacer el equilibrio en cuanto a los tipos de inversiones con el nuevo plan que tiene la administración. En cambio, si vemos en México estamos concentrados en el centro occidente, la mayoría de las plantas, como pueden ustedes observar aquí. Y esto con lo que nos conlleva que en la península no hay una tan cantidad de plantas que se puedan cubrir la demanda, por lo tanto no puede haber un desarrollo industrial. Lo vemos en Oaxaca, lo vemos en Chiapas y en la zona del Pacífico, que no hay una instalación de plantas, y esto es lo que nos conlleva también en la zona norte, noroeste y en esta parte del Pacífico, no tenemos un número de plantas que puedan ayudar a generar la electricidad. Es decir, no importa la planta de quién sea, lo importante es, existen las líneas de transmisión que puedan poder llevar al usuario final por medio de la distribución para que pueda tener su consumo y su parte de utilización por cada uno de los usuarios. Esto es lo importante que hay que entender, porque en México estamos muy aislados las plantas de generación, es decir, las plantas generan acá y por las líneas de transmisión tienen que llegar a todos estos usuarios finales, cuando podríamos generar plantas o construir plantas en esto para reducir los costos de transmisión y distribución. Cuando tengas oportunidad, puedes revisar tu recibo, la parte doméstica, y vas a ver que entre el 40 y el 50% del costo de la electricidad está en la transmisión y distribución. Bueno, dicho esto anterior, nomás quiero confirmar que esta información que estamos presentando fue sacada de la página de la Agencia Internacional de Energía. Ustedes pueden entrar a esta página, pueden bajar aquí y van a encontrar la parte de las plantas que están operando, de acuerdo a la capacidad de la placa, los planes que tienen y sobre todo las plantas que están dándose en baja hasta el año 2021. De todo esto que estamos platicando y que estamos observando, entonces en México, como podemos ver en el mapa, esto es importante, no hay una buena infraestructura en cuanto a la generación y la parte de transmisión y distribución. Bueno, de todo esto, ya que tenemos las plantas instaladas y que sabemos cuál es la capacidad de placa que se tiene en cada uno de los países, ahora vamos a determinar cuál es la demanda promedio que se tiene. Entonces, lo que hicimos es calcular realmente cuánto era la demanda mínima y la demanda máxima que se observa en un periodo de un año. Se tomaron datos del año 2020 y lo que ha transcurrido al año 2021, y se observó que en Estados Unidos la demanda es más alrededor de 360,000 megawatts por hora, y donde de esta capacidad las plantas de gas natural generan 122,000 megawatts, las carboeléctricas 68
y en función del orden del porcentaje como se está generando, en primer lugar lo tienen las plantas de gas natural, seguidos de las nucleoeléctricas, después las carboeléctricas, siguiendo la eólica, posteriormente las hidráulicas, fotovoltaicas y la parte de combustóleo, que es lo que se utiliza el fuel oil que se llama en Estados Unidos. ¿Qué es lo que determina? Si se acuerdan de este total de capacidad instalada, que es lo que está hoy en día de Estados Unidos, tenemos que solo se utilizan 360,000, es decir, solo se utiliza el 30% del total instalado. ¿Esto qué significa? Que no importa que existan muchas plantas que se estén generando, porque la realidad es que depende mucho de cómo se puede mover la electricidad y cómo se puede desahogar la misma, y sobre todo que existan plantas que puedan reducir los costos de transmisión. Es decir, entre un mayor número de plantas puede reducir el costo de transmisión, pero va a depender mucho sobre el plan y la estructura que tú tengas en tus carreteras donde viaje la electricidad, tanto en la transmisión como en la distribución. En Estados Unidos la de mayor utilización es la nuclear. Me refiero a una mayor utilización con respecto a la placa. Es decir, en Estados Unidos la nuclear tiene 99,000 megawatts instalados, y de los 99,000, ellos están generando 72,000 megawatts de electricidad. Quiere decir que ellos utilizan las plantas de las nucleoeléctricas en un 72%, y en cambio comparas las plantas de gas natural que están al 23% del total de la placa utilizada, y siendo la eólica que está en un 40% y las hidroeléctricas están alrededor de un 33%, como pueden ustedes aquí observar. Bueno, la de mayor aportación de la generación para la demanda de las plantas está el gas natural, y las hidroeléctricas solo representan el 7%. Las fotovoltaicas y eólicas solo representan el 17% del total de esto que se está generando, y esto lo que nos indica, de acuerdo a la operación primera, vemos que primero entra el gas natural, luego entran las nucleoeléctricas, luego carboeléctricas, luego eólicas, hidroeléctricas y fotovoltaicas. Pero esto hay que dejarlo bien claro, que esto es la demanda mínima como se observó en los últimos año y medio que pudimos hacer en la parte de la estadística. Y esta estadística sale de estos valores que se van obteniendo en forma diaria, de cuánto es la generación y la demanda que se está teniendo en Estados Unidos. Esto es importante determinarlo, porque esto es lo mismo que tenemos nosotros en México, y podemos evaluar cuánto es la demanda que se tiene. Esto lo podemos ver aquí en los datos del SENACE, donde está esta misma curva de cuánto es la demanda que se tiene y programada y pronosticada durante las próximas 24 horas. Y esto es lo mismo que está teniendo en dado caso en Estados Unidos. Entonces, esta información que se está obteniendo, por ejemplo, en dado caso de México, el nivel más bajo que pudimos observar fue de 35,000 megawatts por hora. ¿Qué significa? Que de lo que está instalado, de 87,000, solo se utilizan 35,000, es decir, se utiliza el 40% del total de la placa. Esto significa que de la parte de gas natural es la que más genera con el 62%, y donde le sigue las hidroeléctricas, para posteriormente seguir la eólica y la fotovoltaica. Entre las plantas de gas natural, la parte eólica, la parte solar y las hidroeléctricas suman el 80% del total de la generación de la electricidad en México. Es decir, las cuatro tecnologías que son base para nuestro país es la eólica, fotovoltaica, las plantas que utilizan gas natural y la parte de las hidroeléctricas. Entre estas cuatro fundamentan la generación de la electricidad en nuestro país. ¿Esto qué quiere determinar? Que volvemos a lo mismo, el mismo fenómeno. Las que son de mayor rentabilidad, por así decirlo, son las microeléctricas, que se utilizan a su mayor capacidad que se tiene en la capacidad de la placa. Y esto sucede el mismo fenómeno en México. En México la mayor aportación de generación surge en lo mismo que es la de gas natural, como en Estados Unidos, y la hidroeléctrica representa 4 puntos más comparado con Estados Unidos, que es de 7, y en México es del 11%. Las fotovoltaicas y eólicas son 4% menos comparado con Estados Unidos, pero el volumen de generación de la electricidad de fotovoltaicas, miren, son 10,000, más eólicas son 60,000, están casi, estas dos cubren la demanda que se necesita de generación de electricidad. Entonces, significa que tanto la eólica como la solar de Estados Unidos pudiera cubrir estas dos olas, la demanda que nosotros tenemos en México de la capacidad mínima. Entonces, en México el despacho es que el gas natural, sigo las hidroeléctricas, en Estados Unidos son las carboeléctricas, la eólica y luego la solar,
y en Estados Unidos sigue la hidroeléctrica y luego la fotovoltaica y al último la parte nuclear. Y cuando aquí es muy diferente como está el despacho. Aquí lo que hay que entender de esta parte es que este es el nivel mínimo que se tiene en cuanto a la demanda que se puede observar. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí en esta gráfica, en donde del lado izquierdo es la demanda en megawatt que se tienen por cada hora del día, y en esta gráfica nos va diciendo cuánto es la demanda que se pronostica tener y se tiende la demanda neta real, es decir, cuál fue la realidad que se tuvo en ese momento dado. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver en México, los picos máximos llegan hasta 34 y el pico máximo puede llegar a más de 36,000. Recordemos que estamos en una zona que ya estamos fuera de verano y las temperaturas han disminuido en algunas regiones del país. Cuando es este tipo en verano, este pico llega a llegar hasta los 45,000 megawatt por hora de demanda. Con esto que estamos concluyendo en esta parte, entonces vamos a quedar de acuerdo en lo siguiente. Hay una capacidad de Estados Unidos instalada de 1.2 millones, de los cuales solo en la parte mínima se utiliza el 30%, y en México tenemos instalados 87,000 megawatts, de los cuales solo se utilizan 35,000 megawatts por hora. Entonces, establecido esto, con el mínimo, vamos a ver con el nivel máximo. Y el nivel máximo que tenemos en Estados Unidos son de 450,000 megawatts, es lo observado, y en México de 45. Quiere decir que Estados Unidos tiene una demanda de generación 10 veces más comparada con México. Y entonces en México, cuando vemos la parte de la placa, cuando llegamos a la parte máxima, en Estados Unidos de estos 1.2 millones sube hasta 37, sube 7 puntos porcentuales. Y en México, de los 87, sube de 40 a 52, 12 puntos porcentuales. Quiere decir que nosotros, cualquier pico que pudiéramos tener de una demanda, supongamos de una hora que nos solicitaran 55 o 50, 48, 50,000 megawatts, todavía estamos holgados. Pero hay que recordar que muchas de las plantas que están hoy en día, muchas no tienen mantenimiento o no pueden tener la reacción para mantener la frecuencia en el sistema de transmisión, y por ende, acuérdense que las plantas de generación no significa como cuando estás en tu casa que prendes el switch y automáticamente se prende el foco. No, una planta tiene un proceso y depende de la tecnología, depende cuánto tiempo va a tardar para generar, puede tardar 24, 48 horas, puede tardar un proceso para iniciar su arranque. Es por eso que muchas plantas es lo que se dice que se mantienen en un ciclo bajo para que el momento dado que se necesite por el incremento de la demanda puedan reaccionar al mismo tiempo. Y es por eso que algunas plantas como las de ciclo combinado o como las de combustóleo o de carboeléctricas, algunas de ellas tienen que mantenerse con una cierta velocidad y una cierta revolución para que cuando se necesite entre en el momento indicado y se pueda tener la generación de la electricidad. Esto hay que dejarlo bien claro, no es simplemente como llegar a tu casa y prender el switch y automáticamente vas a tener la electricidad, o en dado caso prendes prendes el ventilador de tu casa. No, una planta de generación no es así. Existen plantas hoy en día de arranque rápido, pero estas plantas son de entre 10 y 50 megawatts, pero va a depender mucho de la capacidad, sobre todo de dónde está interconectado y cómo puedes subir la corriente de acuerdo al despacho que te vayan a realizar. Esto de lo que tratamos de platicar, y resumiendo entonces, ya vimos que hay 1.2 millones de capacidad instalada en Estados Unidos. En la capacidad máxima mínima se utiliza el 30% del total instalado y el 37% se utiliza en la carga máxima. Y donde si vemos en la parte de las cargas, primero entra gas natural, luego sigue las carboeléctricas, luego sigue, cambia aquí cuando es la máxima de gas natural. Si se dan cuenta, en Estados Unidos tenemos gas natural y luego sigue la nuclear, y cuando es el pico máximo entre el gas natural, siguen las carboeléctricas, y de ahí sigue, las carboeléctricas pasan del tercero al segundo lugar. Esa es la gran diferencia que se tiene, porque, y pasan la parte de nuclear, pasa al tercer lugar. Entonces, cuando está en carga mínima, primero gas natural, nuclear y luego carboeléctrica. Cuando está en carga máxima, es gas natural, carboeléctrica y nuclear. Esta es la gran diferencia que se tiene en Estados Unidos de cómo están haciendo para cubrir la demanda de la generación. En cambio, en México tenemos 87,000 megawatts. De los 87,000 megawatts, cuando estamos en la carga básica es 40% y llega al 52%. Cuando hacemos el despacho de acuerdo a la generación, entra primero el gas natural, la hidroeléctrica y la eólica.
y cuando está la carga máxima, entra gas natural, continúa la hidroeléctrica y luego siguen fotovoltaicas, eólica y nuclear. Pero esto va a depender mucho de la hora y el tiempo, que lo vamos a ver posteriormente en un slide que les vamos a mostrar. Entonces, resumiendo esta primera parte, tenemos una capacidad de 1.2, se utiliza el 30% al mínimo, al 37% al máximo en Estados Unidos. En México tenemos 87,000, se utiliza el 40% de la capacidad y un 52%. Esto es importante y determinar cuál es la forma que cada uno de los países y cuál es el mercado y cuáles son los usuarios finales que al final de cuentas son los que tienen un mayor consumo. Hicimos lo mismo para Estados Unidos y en México y determinamos que en Estados Unidos el mayor comprador es el residencial. Si ustedes pueden ver en Estados Unidos, de acuerdo a una carga promedio que observamos, es de 158,000 megawatts por hora, de los cuales el 50% es residencial y en México es el 22%. Quiere decir que en Estados Unidos hay un mayor consumo en los hogares comparado con México. En la parte comercial vemos que es el 21% y un 12%. Y eso se deriva que en Estados Unidos gran parte de todo lo que se utiliza es a nivel comercial, restaurantes, tiendas y todo lo que ustedes pueden observar en la parte comercial. Y en México es del 12%, en donde en México tiene una gran relevancia y del total de la generación es la parte industrial. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que es la discusión que tiene la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad no está discutiendo sobre la parte residencial ni la parte comercial. El meollo del asunto está en la parte industrial, en donde el 58% es del consumo que se tiene del total de la generación de la electricidad. Y es por eso que estamos viendo los contratos de autoabasto que la Comisión Reguladora de Energía no otorgó la ampliación para que pudieran tener mayor cantidad de socios o sus planes de ampliación tener una mayor cantidad. ¿Por qué? Porque están discutiendo que la Comisión Federal de Electricidad no pierda este mercado, que es donde está la discusión. Y esto recordemos que para la Comisión Federal de Electricidad en sus ingresos representa el 49%. Entonces, en Estados Unidos, si comparamos lo que de acuerdo a los usuarios finales, vemos que es 10 veces más grande el mercado de Estados Unidos comparado con México. 17 veces es menor México que en los usuarios residenciales. En la parte comercial es 27 veces menor y en la parte industrial es 4 veces menor. Quiere decir que el asunto de la generación de la electricidad está aquí. Es decir, los industriales son los que están manteniendo, por así decirlo, el mercado de la generación, el mercado de la transmisión, distribución y sobre todo el suministro de la electricidad. Entonces, creo que debemos de entender que si nosotros queremos pasar una propuesta o queremos hacer algo sobre este tipo de cambios en la Constitución, los más afectados va a ser el sector industrial y esto nos va a traer como una consecuencia un atraso y sobre todo al dejar solo las inversiones a la Comisión Federal de Electricidad traerá como problemas que el sector industrial bajará el Producto Interno Bruto, bajará la productividad del país y el desarrollo económico para el crecimiento bajará. Por lo tanto, esta parte debemos de estar cuidando que no importa si hay una mayor solicitud de permisos de plantas de generación. Aquí hay que hacer un plan en donde podamos entender en dónde va a estar el mercado en este momento dado. Bueno, lo otro que hay que ver, ¿cuáles son los planes? Ya descubrimos que hay una capacidad instalada, hay una demanda mínima y máxima, y sabemos quién es el que está sosteniendo en el mercado de los usuarios finales que están teniendo. En Estados Unidos, el que sostiene el mercado es el residencial y en México es el industrial. Una gran diferencia que podemos denotar en donde esto es un factor importante de los países que están en vías de desarrollo porque necesitan desarrollar su industria. Estados Unidos ya la tiene desarrollada y por lo tanto la gente requiere una mayor cantidad de electricidad en sus hogares al tener un mayor consumo por las actividades que realizan en cada una de ellas. Ahora, ¿cuáles son los planes de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, de acuerdo a lo que pudimos observar en la información que tuvimos de esta información, de aquí, que aquí están los planes y todo lo demás, pudimos encontrar estas estadísticas. Y algo muy importante, antes que se me pasen,
es que ustedes van a encontrar la información de cuáles son las demandas, y aquí está la parte residencial, la parte comercial, industrial y el transporte que pueden ustedes observar dentro de esta página de la agencia, de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles son los planes de Estados Unidos? Bueno, los planes de Estados Unidos del año 2021 a 2030 quieren construir entre 1.300 a 1.500 plantas que equivaldrían a 125.000 megawatts, es decir, más o menos un 120% de lo que tiene instalado México. Van a construir de 600 a 700 plantas fotovoltaicas que valen a 45.000 megawatts, de 100 a 120 eólicas que representan 30.000 megawatts, de 90 a 100, perdón, aquí está mal, es 100, y de 100 de hidroeléctricas es 100, de 90 a 100, no es correcto este número, es 341 megawatts, de 200 a 250 con gas natural de 34.000 megawatts, y de 200 a más o menos de 200 a 220, que sería el proceso. Permítame, déjenme hacer las correcciones porque no es correcto este dato que se está colocando aquí. Este es de 100, perdón, para corregirlo, es de 100, y esto es de 100 a 220, de acuerdo a la información que pudimos obtener. Bueno, regresando a la presentación y ya corrigiendo este error que pudimos observar, lo que podemos ver que va a ser de 10 a 14 nucleoeléctricas que serán alrededor de 3.000 megawatts. Esto hay algo importantísimo que se tiene. Hemos escuchado en México que las plantas eólicas y solares causan un problema en la frecuencia que se tiene en la transmisión de la electricidad, es decir, tienen que mantenerse más o menos en 60 megahertz. Fíjense este fenómeno que se está haciendo en Estados Unidos. Los últimos años se ha tratado de incluir baterías, es decir, la creación de energía eólica y fotovoltaica en un momento dado a lo que hacen es almacenar electricidad. Y fíjense el fenómeno que se está ocurriendo en Estados Unidos, y esto deriva desde el año 2016 a la fecha. Las baterías de almacenamiento se están utilizando para 4 cosas. La primera, para regular la frecuencia, que ayuda a mantener la frecuencia a 60 MHz. Es decir, cuando existe una baja en alguna parte de los sistemas donde la frecuencia baja, automáticamente la electricidad que está almacenada en estas baterías entra y ayuda a mantener la frecuencia que se necesita en la transmisión. La otra es que se utiliza como medio de rampa, y esto ayuda para compensar la pérdida de energía o incremento de una demanda rápida. Es decir, cuando hay un pico rápido y no hay plantas que puedan entrar a generar la electricidad en forma rápida y súbita, lo que se hace es que se meten las baterías y entran y ayudan al sistema para poder compensar la necesidad de la demanda en un momento dado durante el día. Y lo otro es el arbitraje. Se utiliza de mercado oferta y el mercado de demanda oferta en el sistema, es decir, cuando el costo de la electricidad es baja, se almacena, y cuando el costo de la electricidad es alta, se libera este almacenamiento, y esto ayuda a compensar el mercado de oferta y demanda para cualquier individuo que haga la inversión, sobre todo de almacenamiento de baterías. Y el último es el seguimiento de carga. Ayuda a salir algunos generadores para no descompensar el sistema, es decir, cuando un generador por falta de mantenimiento o porque tiene un problema técnico o mecánico o operativo y necesita salir, se reporta y automáticamente se meten las baterías para que puedan compensar la salida en un lapso de tiempo mientras se busca otra planta que pueda incrementar la generación que pueda mantener la generación de la electricidad en el sistema. Entonces, en México, lo que se tiene que hacer, y esto es muy importante que tenemos que tener en cuenta, es que las plantas fotovoltaicas y la parte de eólicas pueden ser instaladas, y esto va a depender del SENACE en el punto de interconexión, que va a depender si tiene que haber un reforzamiento de carga, una nueva línea, o tienen que construir una infraestructura nueva, y esto tiene que asumirlo cualquier inversión que lo tenga que realizar ante la falta de inversión de infraestructura en las líneas de transmisión, y hay que determinar, de acuerdo al mapa,
cada vez que vayamos a hacer un proyecto, determinar en dónde están las líneas de distribución, cuál es su capacidad, y esto lo que nos va a ayudar va a ser el SENACE. Con esto que acabo de comentar, creo que uno de los objetivos que se pueden realizar, y esto va a depender mucho, que se pueda implementar en el PRODECEL, y sobre todo que se pueda dar una ayuda del gobierno para que plantas fotovoltaicas y eólicas puedan en un momento dado tener almacenamiento y se puede utilizar como se hace en Estados Unidos a partir del año 2016, sobre todo en los 4 conceptos de regulación de la frecuencia, en la rampa, arbitraje y seguimiento de carga. Entonces, la solución la estoy dejando aquí, en donde sí se puede combinar la parte eólica y solar, y ya no pasarían a ser un problema de que no tienen respaldo, sino se convertirían en un respaldo para el sistema. Y esto es muy, muy importante, porque todo el mundo está diciendo que hoy en día existe un problema y que no existe la forma de realizar este tipo de cambios en cuanto a la utilización de eólica y solar. Sí lo hay, sí existe, ya en Estados Unidos ya está siendo comprobado, y lo vemos que en la parte de centros de almacenamiento de 220 van a ser más de 13,000 megawatts. Esto es muy importante que se va a tener, porque va a ayudar en ciertas regiones dependiendo de dónde estén los centros de almacenamiento. Entonces, la solución la dejamos aquí en la mesa. Bueno, ya que tenemos, ¿cuál es el plan de México? Bueno, el plan de México, México tiene contemplado construir del 2021 a 2030 alrededor de 300 a 320 plantas que equivalen a 50,000 megawatts. Van a construir de 150 a 170 fotovoltaicas que representan 21,000, eólicas de 70 a 80 que son 10,000, de 50 a 60 hidroeléctricas que son de 4,000, y de 20 a 25 que son las de 15,000 megawatts. Entonces, si se dan cuenta, el total de la inversión que se tiene programada es alrededor de 50,000 millones de pesos. Es cuando ustedes escuchan y que dicen que la propuesta que se tiene puede, en la parte del sector privado, cancelar. Bueno, esto es lo que se tiene programado del total de las construcciones en los próximos 10 años de plantas, que equivaldría a 46,000 millones de dólares, que es lo que ustedes están escuchando, que están escuchando en los medios de comunicación, y lo que está observando. Esto es el total del dinero que se dejaría de invertir. Bueno, yo lo que quiero dejar claro en esto, y antes de entrar en la gráfica, es de determinar que este seguimiento lo llevamos nosotros mes por mes, de este seguimiento, y estos datos salen del SENACE, y esta información lo que nos determina cuánto es el total que se tiene en 24 horas de la generación de la electricidad por tecnología. Lo que hicimos nosotros y lo que está en esta gráfica es sacar las 4 tecnologías de mayor importancia que cubren el 80% del total de la generación para cubrir la demanda. Si ustedes pueden observar, en la parte baja es la parte eólica, y la parte eólica se mantiene constante entre 1,500 y 2,000 megawatts por hora. La parte fotovoltaica o solar, fíjense cuando entran sus cargas a las 8 de la mañana y salen sus cargas más o menos a las 20 horas dependiendo del horario. Y esto es importante establecer, que el pico máximo de esta generación de electricidad está entre las 12 y las 14 horas, que es cuando se empieza a incrementar la demanda, que es a partir de las 9 de la mañana, y es parte fundamental. Si ustedes se dan cuenta, las hidroeléctricas empiezan de la 1 de la mañana de 4,000, desciende su utilización, se da su mantenimiento de 3,000 megawatts, y a partir de esto, a partir de que las plantas de fotovoltaicas empiezan a salir, se incrementa la utilización de las hidroeléctricas. Esto quiere decir que el SENACE está realizando bien el mix. No entiendo por qué hay que cambiar lo que está hoy en día el despacho. El despacho está el adecuado, es el adecuado. Y si se refiere en cuanto al costo, yo creo que si ya lo vimos, el problema es que más del 60% está en plantas de gas, en la parte de plantas de gas natural, y si nosotros queremos disminuir el costo, como se ha comentado, lo único que tenemos que hacer es cancelar las plantas de combustible, cancelar las plantas de carboeléctricas, y dejar solo plantas de gas natural y todas las plantas de fotovoltaicas, eólicas y hidroeléctricas, y las nucleoeléctricas que se tienen, para poder disminuir el valor del costo de la electricidad dependiendo del nodo en donde se encuentre. Y esto lo que podemos hacer, que el volumen de las plantas que hoy en día causan un alto costo, como son las que utilizan el carbón o el combustóleo, o utilizan otro tipo de combustible que está por arriba del valor del gas natural, creo que se podrían cancelar, dar de baja, y permitir que la iniciativa privada pueda hacer las inversiones, como vimos anteriormente, que es de 46,000 millones de dólares. Entonces, la solución está, no sé por qué tenemos que cambiar la Constitución. Esto es muy importante, que tenemos que tener en cuenta para el futuro si queremos entender. Y algo muy importante, el SENACE no puede estar dentro de la Comisión Federal de Electricidad,
porque lo que hemos visto y lo que estamos observando es que necesitamos que exista una fluidez y lo único que se necesita hacer es que se tenga una mayor inversión en transmisión y distribución. Entonces, dicho lo anterior, lo que están proponiendo de la nuclear, solar y todo lo que estamos observando, yo creo que no deberíamos de estar metiéndonos en esto. Estamos viendo que el despacho es el correcto y el problema es, cancelemos entonces, por ejemplo, todas las térmicas y de carbón, que son las que nos dan un incremento en los costos, porque muchas de ellas están en los nodos y hay que observar, y eso lo puede hacer la Secretaría de Energía junto con el SENACE y la CRE, determinar y hacer un mapa estratégico en función de cada nodo y determinar qué plantas están determinando el costo de la generación de la electricidad, y cualquier planta que esté por arriba, si son de la Comisión Federal de Electricidad, se puede hacer la cancelación o su modificación al gas natural. Esto se puede realizar y creo que se puede hacer, o puede ser la inversión ya por parte de un privado, o abrir la parte de plantas de subastas de largo plazo sin, y esto es importante, sin obligar a la Comisión Federal de Electricidad a que compre esta electricidad. Esto es importante y se puede realizar. Yo no sé por qué tenemos que cambiar la Constitución. Bueno, los sistemas de Estados Unidos, para que también quede claro, en Estados Unidos existen 13 regiones y solo existe una aislada, que es la de Texas, que ya supimos lo que hubo, pero Estados Unidos, imagínense, tiene instalado 1.2 millones de capacidad. Su pico mínimo es de 350,000 y el máximo de 450,000, y en donde todo está concentrado del lado derecho del Mississippi, la generación de la electricidad y el mayor consumo. Y la inversión de transmisión es realizado por privados, donde ellos hacen la inversión y recuperan por medio de un valor que está regulado en un tiempo determinado, y empresas privadas también hacen la inversión cuando no está dentro de la planación. En México lo que tenemos son 10 regiones donde hay 13 zonas aisladas que están en la Baja California, que es un sistema aislado, y lo demás está interconectado. Lo que hay que ver que en México las zonas donde se concentra el mayor flujo es en la zona noreste, central y occidente, en donde hay una mayor cantidad de demanda de consumo de electricidad, y en Estados Unidos es del lado derecho de Mississippi, en esta región donde se concentra la mayor cantidad de demanda y sobre todo de utilización de la electricidad. Entonces, la inversión de transmisión comparada con Estados Unidos, que en una parte es por privados y en otra, dependiendo de cuánto es lo que se pueda hacer para poder tener una mayor distribución, es por parte del gobierno, pero en México todo lo hace la nación. La pregunta es, ¿tendremos el flujo o el dinero suficiente para hacer esto? Bueno, es una de las preguntas que tenemos que realizar. Bueno, ya el resumen. En Estados Unidos, en la próxima década, incrementará entre el 10 al 15% la capacidad actual que tiene. Este es un incremento basado en las energías de cero de emisiones. Realizar una mayor inversión en el sector de distribución para poder llegar a un mayor número de usuarios. Este es el plan que tiene Estados Unidos en función de lo que pudimos observar. Y en México lo que vamos a ver es que el 30-40% de la capacidad actualmente se podrá incrementar. Pero esto va a suceder y se va a concentrar en cero emisiones si la propuesta de la que tenemos hoy en día de la ley de la industria eléctrica no se modifica. Si se llega a modificar, esto va a ser menor, no sé, menos del 10%, porque todo lo haría la Comisión Federal de Electricidad, y esto va a depender mucho también de los nodos y sobre todo que pueda haber una mayor conversión y sobre todo en cómo van a sacar la licitación de la Comisión Federal de Electricidad. Sabemos que se quedarían los privados con el 46%, a sabiendas que hoy en día el control lo tiene la Comisión Federal de Electricidad con más del 80% del total de la generación que se tiene generando en este país para su comercialización. Por lo tanto, hay que dejar en claro que no necesitamos cambiar la propuesta constitucional. La otra cosa que hay que entender, que solo se incrementarán entre 3,000 a 4,000 kilómetros lineales de líneas de transmisión. Esto no es nada comparado con la demanda. Es decir, cada día se va a ir saturando la transmisión. ¿Por qué? Porque si se acuerdan que tenemos una total de capacidad instalada de más de 87,000 megawatts y va aumentándose el consumo, y al no tener nueva infraestructura, la pregunta es, ¿será que tenga el sistema una reacción inmediata, rápida, para poder cubrir la demanda en un pico dado durante las 24 horas que necesite esto? Bueno, eso es lo complicado que hay que ver y hay que determinar cómo le vamos a hacer. Cuando tengas una oportunidad, vas a revisar tu recibo de luz del lado izquierdo, vas a encontrar los costos totales que tienes de la electricidad que tú pagas, y vas a ver los rubros de transmisión y distribución. Cuando tú haces la suma de estos dos y los divides por el total de la parte que tú ves del costo total de la electricidad, representan el 35 al 45% del total, y la ayuda gubernamental representa del total que tú deberías de pagar el 70% de ayuda gubernamental. Es decir, solo estamos pagando el 30% de la
electricidad. Pero el problema de este subsidio va directamente a la Comisión Federal de Electricidad, y esto lo que ocasiona es que sale un dinero de otro lado, y ese dinero, en vez de utilizarse ya sea en desarrollo económico o en desarrollo social, se utiliza para cubrir la deficiencia que se tiene en cuanto a la parte del mercado eléctrico. Una cosa que hay que dejar en claro: entregar permiso para nuevas centrales no es el problema, que es lo que se ha dicho comúnmente. No, la inconsistencia radica en la falta de comunicación entre la CRE y el SENACE. ¿Por qué? Porque este último determina si puede haber la interconexión a la red y decide si en el nodo o en el punto de interconexión donde se quiere se puede instalar la planta. No es sencillamente que ya me dio el permiso la Comisión Reguladora de Energía y ahora yo ya puedo subir y hacer la interconexión. No, eso lo hace el SENACE, y creo que ha faltado una buena comunicación entre el CRE y el SENACE para determinar si el permiso que van a otorgar cumple con las especificaciones técnicas del sistema. Y una vez que cumpla, la Comisión Federal de Electricidad, que hace el contrato de interconexión, se tiene que poner de acuerdo con el SENACE para que ambas partes, junto con el privado, vayan y revisen y levanten el peritaje si es que están cumpliendo con todos los requerimientos que el SENACE, antes que esta planta pueda ser instalada y pueda ser reincorporada al sistema. Es lo único que falta, ponerse de acuerdo, y eso se puede realizar sin ningún problema. Y la pregunta ahora, de si vamos a ser más de 170 millones de mexicanos, y el sector industrial, que es para que tú puedas llegar a ser un país desarrollado, tienes que desarrollar tu industria, y ya vimos que el primer factor que se tiene, que el mayor consumo es la industria. Pregúntate tú, ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos la inversión necesaria en el momento indicado? Que hoy en día estamos preocupados más en el presente que en el futuro, cuando en el futuro tenemos que traerlo al presente. Entonces, lo que dejemos de claro, y espero que pueda servir esta información y te ayude, es entender lo siguiente, para dejarlo en un resumen. En Estados Unidos no lo podemos comparar con México. Estados Unidos tiene 1.2 millones de megawatts instalados de placa, y de los cuales tienen 21.583 plantas. En México tenemos una capacidad de 87,000 instaladas con 390 plantas, en donde todo está concentrado, la generación de la electricidad, en la zona centro-occidente de nuestro país, como podemos ver, y en Estados Unidos está del Mississippi hacia el lado derecho del río Mississippi. Esto es importante porque en las cargas mínimas solo se utiliza el 30% del total de la capacidad, y en México el 40%, y en cargas máximas el 37% en Estados Unidos y el 52% en México. Cuidado, no tengan que cuando escuchen que hay una planta de 100 megawatts no significa que genera los 100 megawatts, no. Esto está más o menos en el orden entre el 30 hasta el 50% de la capacidad instalada de lo que se genera. Y lo que hay que dejar en claro y bien recalcado, que las plantas eólicas y solares sí pueden convivir en un sistema, siempre y cuando exista un apoyo en que se puedan generar centros de almacenamiento de la electricidad, como en Estados Unidos a partir del año 2016 se ha realizado, y esto ha ayudado mucho para poder reincorporar la frecuencia, la rampa, el arbitraje y el seguimiento de carga. Sí se puede, nada más hay que ponernos de acuerdo para que se pueda realizar esto. Y por último, determinar que en México, si la propuesta que se tiene hoy en día, esta cantidad de dinero y este número de plantas podrían dejarse afuera, a sabiendas que muchas de las plantas que están actualmente necesitan un mantenimiento muy alto correctivo, y se necesitan inversiones, y tenemos que eliminar todas plantas de combustible y carboeléctricas, y podríamos hacer la conversión a gas natural, y esto podría disminuir los costos que se tienen y que se han comentado, que se pagan los costos más elevados cuando se está generando la electricidad. El problema lo está generando la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque los privados lo que tienen en su mayoría son plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural, y el cual el gas natural es casi entre 2, puede estar entre 3 hasta 4 veces más baratos comparado con el combustible y el carbón en un momento dado. Dicho esto, lo anterior, todo lo que podemos determinar en México y Estados Unidos, para resumir, es: no podemos comparar Estados Unidos con México, debido a que ellos tienen una alta demanda, un alto consumo, y con México debemos de entenderlo, que tenemos que ponernos de acuerdo para poder tener una infraestructura y sobre todo poder cubrir la demanda a ásperas de que en México nosotros dependemos gran parte del mercado, del consumo de industrial, mientras que en Estados Unidos dependen de la parte residencial, que va directamente con la población. Y aquí, para poder ser un país desarrollado, tenemos que invertir en la industria, y la industria nos está diciendo que necesitamos electricidad para su alto
consumo que tienen ellas, y limitarlas a que tengan acceso causará problemas para el crecimiento económico de nuestro país. Bueno, espero que haya servido esto. Por favor, sígueme en mis redes @economiahoy, y por favor te pido que compartas esto en el canal de Energía Sin Política, y te pido que cuando te suscribas pongas la campanilla para que cuando yo ponga presentaciones o artículos referenciados a esto, tú puedas tener acceso a lo mismo. Te agradezco mucho y que tengas un buen día.